Bienvenidos a un nuevo capítulo de Avíspate, capítulo 5. Nos encontramos aquí de nuevo para charlar sobre un tema muy importante, un tema muy importante, redundando. Vamos a hablar sobre los resultados de la consulta popular y lo que se viene y cómo fue todo esto transcurriendo desde que se votó, desde que fuimos a votar, durante el trayecto, cuando se estuvo contando los votos y los resultados. Bueno, ¿Qué tal las votaciones? Creo que lo más difícil fue ir a votar. Terrible, ¿no? Por lo menos no hubo un fuerte sol, ¿no? Estuvo bastante despejado en algunos lugares de la ciudad. Casi llueve. Sí. ¿Llovió antes? De hecho, llovió en la mañana y por eso yo creería que hubo tráfico y aglomeración en la tarde. Yo suelo siempre ir a votar en la tarde, porque allí siempre hay menos flujo de gente. Pero en vista de que algunos lugares llovió en la mañana, pues en la tarde pues la gente... Igual hubo tráfico, claro. Entonces sí, fue todo un desafío. No debería ser obligatorio votar para empezar, pero bueno, ese es otro tema. Es un tema que podemos discutir después. Sí. Bueno, sabemos que no ganaron 2 preguntas y creo que eran las 2 preguntas que hubiera considerado que hubieran ganado. Bueno, en realidad todas las preguntas eran bastante razonables. Por un lado, 11 preguntas. Ganaron las de seguridad, combatir la delincuencia, el tema de la extradición para ciertos delitos, el uso de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creería que son preguntas importantes, preguntas interesantes. Es cierto que las 2 que no ganaron eran preguntas que tenían directa relación con la economía. Esa fue la falla. Pero igual, ganaron preguntas importantes. Sí, perdió el tema del arbitraje internacional y el trabajo por horas. Y bueno, hay que ver, entonces, ¿por qué crees que se vio que justamente esas 2 preguntas fueron las que la mayoría votó que no? Bueno, yo creería que en principio las personas consideran que la mayor preocupación que tienen es el tema de la seguridad. Y ahí es mucho más difícil que los opositores se encuentren estos espacios para generar discursos en contra. Porque bueno, ¿cómo te vas a oponer a que extraditen a los delincuentes peligrosos? ¿O cómo te vas a oponer a que los militares patrullen las calles? Entonces es más difícil encontrar oposición en esas preguntas, aunque ya se ha visto antes. Por ejemplo, en la consulta anterior, cuando estaba Lasso, pues sí se encontró oposición. Pero en este caso Noboa es un poco más popular que Lasso. Y entonces la oposición se concentró en estas 2 preguntas y hubo muchísima desinformación y hubo muchísima manipulación de parte de ciertos políticos en estas 2 preguntas en concreto. Por ejemplo, se decía que con el arbitraje internacional se va a perjudicar al país porque siempre Ecuador va a salir perdiendo en el arbitraje internacional. Y en el contrato por horas, que eso va a ser explotación laboral. Entonces yo creo que hubo mucha desinformación y hubo mucha campaña en contra de estas 2 preguntas de parte de los opositores. Y yo creo que eso fue clave para que estas 2 preguntas no prosperaran. Sería porque yo desconozco un poco el tema muy poco, sí conozco cierta parte de la pregunta del trabajo por hora, no sé qué exactamente es, porque entiendo que se trabaja por ciertas horas y te pagas a ciertas horas y así, y también entiendo que las personas que trabajaban decían, no, es que me van a quitar el trabajo, no, es que me van a meter más trabajo, y así, por eso creo que más bien viene de la manipulación de lo que fue la pregunta para que voten que no. Sí, bueno, eso es un punto. Y también lo otro es que es cierto, y esto es una realidad más allá de lo que podemos pensar nosotros. La realidad es que aquí, Ecuador, un trabajo es algo muy complicado, es algo muy difícil. Todos tenemos trabajos, bueno, todos en general estamos involucrados o tenemos trabajos que son difíciles. Quizás algunos puedan decir, no, es que mi jefe es explotador, que mi empresa nos tratan mal, en mi trabajo nos tratan mal. Bueno, muchos pueden sentirse identificados con esa frase o con esa expresión. Y entonces hay ese pensar de que siempre el empresario busca perjudicar al empleado. Entonces la gente dice, bueno, trabajo por horas significa, nos van a despedir y van a contratar a puras personas para que trabajen por horas, para así reducir costos, porque en la empresa son unos tacaños o lo que sea, o porque son
unos vivos o unos sabidos y eso van a ser las empresas. Entonces había ese miedo también de parte de las personas y esta mentalidad de siempre pensar que no, el empresario es malvado, el empresario es malo, el empresario me quiere explotar, se quiere aprovechar de mí. Y digamos, puede ser verdad que en algunos casos hayan muchísimos jefes o dueños de negocios que tengan malas prácticas con sus equipos. Pero realmente la gran mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los emprendedores, de los dueños de negocios, los que tienen una visión, los que quieren sacar un trabajo, un proyecto adelante, una empresa, una marca adelante, ellos quieren tener el mejor talento y el mejor equipo. No van por la vida contratando para despedir y contratar más barato, no. La gente quiere talento y quiere que el talento se quede. Así haya contrato por hora, contrato fijo, mensual, etcétera. No. Los jefes a veces quieren retener el talento, no van a despedir a alguien de tiempo completo que trabaja bien para contratar a alguien por horas. Entonces, no se trata de eso, se trata de darle más oportunidades a las personas que no tienen un empleo, que son 5 millones y medio de ecuatorianos. Pero igualmente en algunos casos ya existe esto del trabajo por hora, ¿no? Lo que pasa es que el trabajo por horas, lo que pasa es que siempre la ley está siempre 2 o 3 pasos atrás de la realidad. El trabajo por horas ya existe y podemos ver algunos casos. Está el ama de casa, está el albañil, el plomero, el electricista, el que te arregla el aire acondicionado. Son gente que trabaja de manera eventual, a plazo fijo, por hora, por trabajo específico, en ciertas circunstancias en específicas, pero de manera informal. De manera oculta, estas personas están ocultas de la economía, no trabajan de manera formal. Entonces, lo que se buscaba con el trabajo por horas es, de cierto modo, legalizarlo, formalizarlo. Entonces, darle ese paso adicional. Decían también de que esta pregunta, en especial el trabajo por hora, beneficiaba también a los que están en universidad, que también pueden estudiar y trabajar un par de horas para tener ingresos y eso. Sí, lo que pasa es que hay personas que quieren trabajar unas cuantas horas al día, pero no tienen tiempo. Y tú has mencionado el caso de los estudiantes universitarios. Puede ser que tengan clases en la mañana, en la tarde, en la noche, tengan que hacer tareas o tengan que cuidar a sus hermanos o alguna otra actividad que tengan que hacer. Y no tienen todas las 8 horas del día que les exigen un trabajo. Entonces para ellos sería ideal tener un trabajo por horas, y aparte que no tienen experiencia, entonces ahí podrían empezar ganando experiencia. Y no solo los estudiantes universitarios, también están pues las madres solteras, los padres solteros, están diferentes grupos de la población que no tienen todo el tiempo, pero que tienen unas cuantas horas y quieren trabajar esas pocas horas del día. Yo creo que es preferible trabajar 2-3 horas al día que trabajar 0 horas al día. Entonces hubiera sido una fantástica posibilidad, ¿no? que llegue el trabajo por horas de manera legal, porque ya existe, pero de manera informal. Claro. Y eso es un tema, el trabajo por horas. Y la otra pregunta, que ya hablamos hace un tiempo sobre ese tema, unos días atrás nosotros hablamos sobre lo que fue el arbitraje internacional. Claro, sí. Ahí hay que dejarles el link del video para que... Claro, ahí también. Por ahí una tarjetita donde pueden ver el video. Y de acuerdo a lo que fueron los resultados y en especial estas 2 preguntas, hay un efecto positivo, negativo. Pienso pues yo que más negativo para estos días. ¿Va a seguir normal? ¿Qué en especial va a suceder? ¿No? Bueno, es complicado intentar pensar en el futuro, ¿no? Tendré que sacar una bola de cristal ahí para ver lo que va a pasar, ¿no? Tipo Uraña y Baba ahí de Dragon Ball. Yo puedo interpretar ciertas cosas en función a lo que ha ocurrido antes en la historia ecuatoriana y en la historia de otros países. A ver, en principio, por ahí estaba viendo también que a nivel internacional ven con buenos ojos esta consulta, digamos, la ven como una victoria del gobierno, que no lo es realmente, pero lo ven como una victoria del gobierno y eso genera cierta imagen positiva a nivel internacional, que también es bueno. Y han ganado las preguntas de seguridad y eso puede ser importante porque si esto se ejecuta y la gente empieza a ver resultados, que empieza a ver que se reducen los índices de delincuencia, que se reducen las muertes violentas, que se reducen los robos, los secuestros, etc. Si la gente empieza a notar que eso disminuye, es decir, que la situación mejora,
Entonces la gente se va a llenar de optimismo, la gente va a volver a salir, la gente va a volver a viajar, la gente va a volver a abrir sus locales, a ponerse un negocio. Entonces va a mejorar el optimismo y va a mejorar la confianza de las personas. Entonces eso puede de cierto modo impulsar o tratar de recuperar la economía que está un poquito perdida, porque la gente, algunas personas por miedo no salen, por miedo no se ponen un negocio, por miedo no viajan. Claro. Entonces esto de aquí podría impulsar. Hubiera sido mucho mejor que también hubiéramos tenido arbitraje internacional, hubiéramos tenido trabajo por hora, hubiera sido interesante, hubiera sido chévere. Pero esto, aunque sea un comienzo, ¿no? Pequeño paso. Sí, bueno, por lo menos por estar como estábamos hace quizás 4 o 5 años, que no teníamos estos problemas así de seguridad. Bueno, Ecuador tampoco ha sido nunca un país de primer mundo súper seguro, pero estamos llegando a un punto en el que ya la situación se vuelve crónica a nivel de seguridad, y la gente ya realmente no sale de sus casas en muchos casos por la seguridad, o no va a ciertas zonas de la ciudad, se declina invitaciones, etcétera, etcétera. Entonces podría ayudar, podría ser positivo por ese lado, y bueno, siempre deseando lo mejor para el país, ¿no? En ese aspecto. Bueno, entonces esto de que hayan sido las preguntas, aunque sean no las dos en especial que hubieran impulsado más en temas económicos, por lo menos se dio que fue sí en gran parte, y que esta vacancia es un pequeño paso para mejorar el país ya a largo plazo, porque creo que a corto plazo no tan pronto. Sí, el problema con el corto plazo es que ya me parece que dentro de 10 meses vamos otra vez a ver esta de las campañas electorales, porque el nuevo presidente en el 2025, entonces los políticos están en constante campaña. Entonces, cuando los políticos están en campaña, están pensando en las elecciones, no están pensando en el futuro del país, lo que le beneficia al país. Ellos están pensando en lo que le beneficia en su campaña. Y por eso esta consulta, por eso los opositores estaban en contra de la consulta, más allá de si la pregunta era buena, si la pregunta era mala. Por un lado había gente que por el sí, que por el no, todo sí, todo no, en lugar de pensar realmente en el futuro a largo plazo. Estos políticos solo piensan en las elecciones que ya se acercan, las elecciones presidenciales. Bueno, esperemos yo espero por lo menos que sea un pequeño paso en realidad, como ya había mencionado. Y bueno, no creo que hay mucho más aparte de comentar de este tema. Creo que ha sido un tema corto y conciso en las cosas que hablamos, y esperemos que la situación mejore, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas cosas en las que se puede mejorar, y bueno, ojalá pues no siempre tengamos que andar consultando elecciones a cada rato, ¿no? Claro. Sino que tomen las decisiones, ¿no? Ya saben lo que se necesita, ¿no? Claro. Eso ha sido todo. Un nuevo capítulo de Avíspate. Nos estaremos viendo en el siguiente con un nuevo tema interesante, con un tema que saquemos por ahí, con un tema ya sea de noticias económicas, o si quieren mencionarnos algo que quieran saber o algo así, nos pueden dejar en los comentarios. Y bueno, es todo. Eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Chao.